Bueno, bien hallados y queridos suscriptores, lo primero de todo es agradecerles, perdón, es la maldición de los hombros anchos, como ustedes saben. Bien hallados y queridos suscriptores, lo primero de todo es agradecerles a todos ustedes la excelente recepción que ha tenido nuestro último vídeo de Calima y agradecer al autor Jorge de Leonardo que se haya volcado tanto. Hay una cosa que se me olvidó decirles en mi anterior reseña. Es verdad, lo primero de todo es pedirles disculpas a todas las personas que se han sentido ofendidas por el tema del butanero. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados suscriptores. Es verdad que era un poquito picante y verde, pero debo decirles una cosa en favor de todo esto. Y es que por mucho que hablemos de estos temas tan picantes y verdes, se les debe decir a todos ustedes que nuestro querido amigo Jorge de Leonardo es un hombre auténtica y altamente monógamo. O sea, solo tiene ojitos para su esposa y sus maravillosas hijas. Y eso es lo único que se me olvidó decirles. Se les debe decir que no es el primero que se arrepiente por haber metido escenas un poquito de subidas de tono en sus novelas. Yo recuerdo que también Geoffrey Chaucer, que escribía sobre esos temas en los cuentos de Canterbury, también al final de sus días se arrepintió y pidió perdón a todas las personas que hubiera podido ofender con su sensualidad desbocada. Y lo mismo pasó, y no pasó lo mismo con Boccaccio, pero Boccaccio al final de sus días, a pesar de lo mucho que había hablado mal de la iglesia en el Decamerón, al final acabó ordenándose monje y entrando en un monasterio. Eso es lo que son las, ¿cómo se les denomina a ustedes? Las paradojas de la historia, mis bien hallados y queridos suscriptores. Estoy muy contento de haber realizado el vídeo porque como decía ese personaje, el abogado Robert Morton, de esa maravillosa obra de teatro y también una excelente película llamada El caso Winslow, hacer justicia es fácil, hacer el bien quizás no lo sea tanto, mis bien hallados y queridos suscriptores, y es por eso por lo que se les agradece, por lo que estoy tan contento de haber rodeado ese vídeo y de la gran respuesta que ha cogido. O sea, de momento ya estaremos cerca de las 50 visualizaciones y no solo eso, mis bien hallados suscriptores, sino que sino gracias a ese vídeo y a los contactos que me ha proporcionado mi amigo Jorge de Leonardo, hemos subido la lista de suscriptores de 369 a 375. Para mí muchísimo. ¿Quién hubiera esperado que mi canal subiera 6 suscriptores de golpe? Eso es lo que se les quiere decir, mis bien hallados suscriptores. Y ahora, mis bien hallados suscriptores con supermezo, eso es lo que se les quiere decir, se les debe decir que vamos a empezar con la crítica que se debió subir ayer, que tenía prioridad, pero que por un ataque de vagancia y de cobardía extremos, ya verán ustedes por qué he tardado tanto en subir esta reseña al canal. La razón por la que le he enviado es porque es un tema tan extraordinario, de una grandeza tan... A ver, se les dijo una cosa ayer, creo que se dijo que cuando se reseña la obra de un amigo, o sea, o de una persona a la que admiras, lo más probable es que si dices algo bueno acerca de ese libro, nadie te crea, aunque sea el mejor libro del mundo. Van a pensar, no, este hombre está cubriendo de elogios y de piropos esta novela porque el autor es su amigo. Es cierto. Jaime tiene a mi familia favorita, bueno, junto con la de Gary Cosworth y también la de mi amiga Malgosia. Mi familia polaca favorita es la de Malgosia, eso es lo que se les quiere decir. Jaime tiene, pero yo debo reconocerles que este hombre escribe novelas extraordinarias. Ya escribió la maravillosa Entre la neblina del tiempo, que para mí uno de los mejores libros que he leído, sí, sí. Aunque ustedes no se lo crean, Entre la neblina del tiempo es uno de los mejores. Y luego en mi canal tienen 2 libros de las vestiduras sagradas. Yo he leído los 3, pero tienen el segundo y el tercero. O sea, tienen el sagrado de la mente, mis bien hallados y queridos suscriptores, y también tienen el tártaro, y es muy interesante. Pero yo vuelvo a repetir que cuando mi amigo escribió esta novela, mis bien hallados suscriptores, en primer lugar se debe decir que la escribió en unas circunstancias muy particulares y la hizo porque ya estaba harto de leer literatura bazofia, esa que se empeña en los medios de comunicación con regarnos y alimentarnos, o sea, y medios es que en absoluto son, por ejemplo, yo que sé, el ABC o críticos que nosotros pudiéramos considerar infalibles o intachables. Es incomprensible que nos recomienden basura como el Código da Vinci y novelas de autores abiertamente o progresistas o wokes o de izquierda o abiertamente anticristianos o gnósticos.
Eso es lo que se les quiere decir. Y es por ello que la mayoría de estos autores, que mis amigos, por eso tienen que irse a Amazon a publicar. Gente como mi amigo, el profesor Manuel Alfonseca, gente como mi amigo Jorge Saicriado o mi querido amigo Jaime Blanch, Queral. Eso es lo que se les quiere decir. Si algo, esta crítica, por cierto, tampoco se tenía pensado subir ahora. Yo se les... Ah, perdón, esta no. Perdón, Pierce. Luego vuelves. La crítica que se tenía pensado, o sea, tenía preparado esta crítica, mis bien hallados suscriptores. Estamos hablando de los cipreses creen en Dios. Esta era la crítica que iba a subir. Algunos se preguntarán, Fons, ¿a qué es usted un vago y seguro que no ha terminado la crítica? Pues no, señores, terminé la crítica. Me faltan por pulir un montón de cosas porque en esta novela, saben ustedes a lo que me dedicaba. Me dedicaba a explorar cómo llegó la Segunda República a existir en España, mis bien hallados suscriptores, y también las causas de su caída, algo que ahora es un tema que fue resucitado en 2004, después de los atentados del 11M, que permitieron la llegada al poder del señor presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que fue el que reavivó esta cuestión, mis bien hallados suscriptores, haciendo y falseando la historia y provocando un enfrentamiento entre unos y otros. Pero ya tocaremos este tema, mis bien hallados suscriptores, cuando toque el momento. De momento, mis bien hallados suscriptores, era la crítica que se tenía pensada, pero es que ya saben ustedes que hay prioridad. ¿Por qué ahora se está reseñando la crítica de... Uy, perdón, Trumpi. Hola, gracias, Bunch. ¿Por qué ahora se está editando... ¿Por qué se está subiendo al canal la crítica de... perdón. Ya saben ustedes. Ay, esto es... Como decía mi madre, soy un culo de mal asiento. Eso es lo que se les quiere decir. O un saco de culebrillas. Como se les quería, y este es el último libro que ya me falta por salir. Hoy les prometo que no les fatigaré enseñándoles libros. Yo tenía un profesor en la Facultad de Filosofía y Letras, el padre Jaime, que en sus clases nos enseñaba, miren, vamos a sacarles a Pericles, y sacó el busto de Pericles, esculpido por Crésilas, una copia. Hombre, no va a tener el auténtico, ya sería. Pues igual hago yo aquí les muestro. Pues vamos a ver, el motivo por el que ciertamente se ha subido es porque mi querido Jaime tiene una protectora y una mecenas en el canal. Estamos hablando de mi amiga, la escritora Joni M. Martin, que ya saben ustedes que su libro, o sea, la Martin y la Orden de los Niños Caballeros, fue el vídeo más visto en nuestro canal, mis bien hallados suscriptores. Así que yo les recomiendo ciertamente que adquieran su novela, que traten de comprarla, pueden adquirirla en Amazon y que la lean, ya verán. Además harán algo muy bueno con los cubanos en el exilio. Esperemos, y eso se les quiere decir, que las cosas en la isla cambien, porque sí, ya saben ustedes que mi canal es como es y no se arrepiente. Mi canal podrá arrepentirse de un montón de cosas, pero ciertamente de ser como es, no. De tener la línea que tiene, ideológica que tiene, de eso no se arrepiente. Puedo arrepentirme de un montón de cosas, pero de eso no. Hay que morir, hay que ser fiel a las ideas. Y eso es lo que se les quiere decir. En cuanto a mi amigo Jaime Blanch, yo debo reconocerles que esta es... Quizá les estaba diciendo que Entre la neblina del tiempo es la novela que me había gustado de Jaime Blanch, pero tengo mis dudas porque esta es tremendamente grandiosa, esta novela, y me ha dicho Jaime que no es la mejor que tiene de esta saga, de la saga de Luminion. Eso es lo que se les iba a decir, no es la mejor. En esta novela mi amigo dijo que como era su primera novela, lo dio absolutamente todo. Eso es lo que se les quiere decir. ¿Saben ustedes, ustedes han visto por algún casual las películas, tanto la versión antigua, o sea, una película que le gusta mucho a mi jefe, don Alberto Balaila, es decir, ya saben ustedes que también apareció en mi vídeo anterior, en el vídeo de Calima, eso es lo que se les quiere decir. Pues en un vídeo de Sinvergüenzas 2.0 de mi querido llamado jefe, don Alberto Balaila, lo que hizo mi jefe fue... Mi jefe nos reunió a todos, nos reunió al profesor Manuel Alfonseca, a Jaime Blanch y a un indigno y humilde servidor que no merece desatarles a ninguno de esos dos la suela de los zapatos, y grabamos el que yo creo que es el vídeo del que más orgulloso estoy de haber grabado con ustedes, mis bien hallados suscriptores. Nos estamos refiriendo a Tres amigos hablan de ciencia ficción. Eso es lo que se les quiere decir. Es el vídeo que más orgulloso estoy de haber grabado, primero porque gracias a ese vídeo conocí en persona...
conocí en persona al profesor Manuel Alfonseca y también a mi amigo a Jaime Blanch. Eso es lo que sí. Hicimos muy buena química. También invitamos a una cuarta persona, pero desgraciadamente esa persona no pudo venir con nosotros, lamentablemente. Pero bueno, el vídeo fue el mejor vídeo que hemos rodado, eso es lo que se les quiere decir, el que más orgulloso estoy. Es uno de los momentos de los que estoy más orgulloso en mi vida y el vídeo con el tío que más me llenó de orgullo grabar, eso es lo que se les quiere decir. Hay otro que he leído más de 3.000 libros, que es una especie de testamento literario, que es los 10 mejores libros que he leído nunca, o por lo menos mis favoritos, eso es lo que se les quiere decir. Que casi eso es lo mismo. Se les estaba diciendo que, por ejemplo, si vieron ustedes la película de esta sí, la película de Brian De Palma, o sea, eso es lo que se les quiere decir. Si vieron la película de no, la de Brian la de Atrapado por su destino, no, o sea, sí, la de Tony Montana, o sea, la que el mundo es nuestro, o sea, si vieron esa maravillosa película, hubo una película anterior, o sea, con Howard Hawks, por ejemplo, que con guión de Ben Hedges, en la que se contaba la vida y que aparecía el anagrama, por ejemplo, y luego aparecería en la película de Brian De Palma y Oliver Stone. Estamos hablando, mis bien hallados y queridas suscriptores, de la película protagonizada por Al Pacino, Michelle Pfeiffer y una María Elizabeth Mastantonio de Toma Pan y Moja. Eso es lo que se les quiere decir. Pues aparecía la frase "el mundo es nuestro", que una frase que me parece que fue rescatada de Las alegres comadres de Windsor, de nuestro querido William Shakespeare. Pues aquí tiró la casa por la ventana nuestro amigo Jaime, decía él, como decía Hakluyt, ese autor que vivió de la leyenda negra y que escribió sus viajes y no sé cuánto para demonizar al imperio español, pues al gobernador, cuando saquearon la guarida del gobernador de Santo Domingo, tenía una especie de lema: el mundo nunca es suficiente, lo cual es una absoluta mentira. Si Felipe II hubiera querido conquistar el mundo, por ejemplo, se hubiera podido repartir tranquilamente China con Toyotomi Hideyoshi y no quiso. O sea, como decía mi querido... a ver, creo que la tengo por aquí, mis bien hallados suscriptores. Vamos a ver si la podemos sacar. Como decía mi queridísimo Evelyn Berg. A ver, creo que la tengo. ¿Dónde estás? Tengo un campeón. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No me digas. Oh. A ver. Oh, mira, está aquí. Sí, esta es. Pues como decía Evelyn Waugh en esta biografía del jesuita Edmund Campion, que este hombre que ha sido mártir, santo y venerado en Inglaterra por los católicos del país, decía Evelyn Waugh en esta maravillosa biografía que Felipe II no era un Gengis Khan guerrero, y tenía totalmente la razón. Eso es lo que quieren decirles. Pero bueno, después de esta presentación tan ambiciosa y pormenorizada, introducción... Ah, por cierto, hay una cosa que se me olvidó decirles. Mi amigo el señor Jaime Blanch, que tiene la familia más maravillosa y encantadora que conozco, tiene 2 blogs. Uno de ellos es un blog donde habla de juegos de mesa, algo que es su afición, lo que más le gusta en este mundo. Los juegos de mesa, ¿verdad, Trumpi? Sí, Fonch, usted ha llegado a jugar con Jaime Blanch y me ha dado una paliza. Yo todavía sigo atrapado ahí en Jakub Fonchland. Si quieren saber de qué va el tema de Jakub Fonchland, por favor, ven algunos de mis shorts que se hicieron al inicio del canal. Eso es lo que se les quiere decir, que hicieron muchísima gracia a mi amiga Jory M. Martin. Yo todavía sigo ahí muerto de asco gobernando a los Morlocks. Eso es lo que se les quiere decir. Pues mi amigo, en realidad, es un gran amante de los juegos de mesa y le encanta jugarlos con su familia y lo practica con ellos. Él y su esposa y han creado un blog para hablar de eso. Y luego tiene otro blog en el que yo he hecho alguna crítica, muy poquitas, en el que Jaime Blanch, por ejemplo, hace reseñas de libros y lo hace con un sacerdote. Se llama La Biblioteca de Nehemías. Les animo a seguir ese blog. Y también, ya de paso, les animo a seguir el blog de mi queridísimo amigo, el profesor Manuel Alfonseca. Estamos hablando de Divulciencia, por cierto. También ha hecho una especie de
de reseña de la última encíclica del Papa. De la última reseña de la última encíclica del Papa. He hecho una reseña. Eso es lo que se les quiere decir. A ver si se les puede compartir. Yo todavía no he podido verla, pero la veré muy pronto, seguramente antes de contestarle. Ya saben ustedes que el tiempo se me echa encima, eso es lo que se les quiere decir. Pero bueno, vamos a explicarles de qué va esta magna epopeya intergaláctica que estamos hablando de Luminion. ¿Luminion qué es? Pues es un Isekai, un chico de Valencia, que es un estudiante de biología llamado Gabriel Ríos, aparece medio muerto en un planeta llamado Luminion. En este caso es curado por un médico zar de Wendell. Este zar de Wendell, por ejemplo, pues pues medirá 1,60 m y 70 y sospechosamente se parece, porque hay una de las cosas que hay que celebrar de esta novela de Jaime Blanch Queralt, mis venerados suscriptores, y es que Jaime Blanch Queralt ha sabido prever o fue capaz de ver, antes de escribir esta novela, por ejemplo, se adelantó, por ejemplo, a los Naví de James Cameron, sí. Ese director que está todo el día hablando mal de la tecnología y luego bien que la usa para sus películas. Eso es lo que se les quiere decir. Sí, dice que la tecnología nos destruirá, pero vamos, él bien que la usa para hacer sus peliculitas y ganar dinero. O sea, puro y duro adoctrinamiento y progreso es lo que se les quiere decir. Pero bueno, yo en cuanto a esa opinión, ¿cuál es mi opinión sobre la tecnología? Pues mi opinión es que la tecnología no es buena o mala dependiendo del uso que hagas de ella. Y también es lo que dice G.K. Chesterton, bueno, y lo que decía Hilaire Belloc, por ejemplo, en ese maravilloso libro llamado El Estado Servil. Que primero no es bueno depender de las máquinas, en eso sí que estoy de acuerdo con el señor Cameron, eso es lo que se les quiere decir. No es bueno depender exclusivamente de ellas, es necesario tener tus propios recursos y tus propios... ¿Cómo se lo...? Depender, o sea, tú tienes unos talentos y unas cualidades y tienes que utilizarlas. Si está todo el día una máquina resolviéndote los problemas, pues lo que puedes hacer es atrofiarte y cuando carezcas de las máquinas no las tengas o no te funcionen, pues es deteriorarse. Siempre es bueno no depender de una máquina en exceso. Y lo segundo, las máquinas en sí hubieran sido maravillosas si no hubiera sido por la reforma y ese sistema de vida que nos hemos dado, llámese capitalismo, aunque el comunismo, el anarquismo y el socialismo no son mucho mejores, de hecho son todavía peores. Eso es lo que se les quiere decir. Y no hablemos de la... y si algunos piensan que yo soy una especie de nacionalsocialista, de fascismo, añadámoslos también a las críticas, a mis bien hallados y queridos suscriptores. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Lo que se les quiere decir que no son las máquinas las que convierten nuestra vida en un infierno, es el sistema en el que las máquinas se desarrollan. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados suscriptores. Pues esos habitantes pues son como una especie de personajes, se llaman los Lumini y medirán 1,60 m, tienen una piel azulada, orejas foliiformes en forma de hoja, es decir, y bueno, visten casi con rastas. Y a diferencia de ser una sociedad ludita, es decir, y casi que recuerda a los pueblos al buen salvaje, al indigenismo, ya saben, una cosa que se sacó de la manga los ilustrados franceses para atacar a España y sacar la leyenda negra a pasear. Si lo hubieran hecho ellos, yo ya les digo bien claramente que no hubiera habido nada de los pueblos originarios, ni la bondad del buen salvaje, ni otros 8 cuartos. Pero como América la descubrimos los españoles, pues a sacarlo. Al fin y al cabo, la idea de los ilustrados no era acabar con la monarquía y traer una república, no. Era al revés. Era acabar con la iglesia y al mismo tiempo y que el rey cambiara a la iglesia por los filósofos y para ciertamente que la monarquía siguiera existiendo. O sea, eso es lo que se les quiere decir. Esa era la idea de los ilustrados, pero luego pusieron las ideas que al final llevaron al fin de la monarquía y al final por eso pasaron a ser lo que fueron. Pero la idea original no era esa. Todos vivían de ellos y estaban protegidos. De hecho, la verdadera razón por la que se promovió la ilustración, creo que ya se dijo, fue para ocultar el adulterio de Luis XV con la Pompadour, que es la mayor mecenas y protectora de esta gente. Todos eran unos inmorales y unos auténticos sinvergüenzas, que eran gente sin moral. Algunos
algunos estuvieron en la cárcel, como el propio Voltaire, y luego otros eran como seres humanos absolutamente despreciables. Tienen al bueno de Juan Jacobo Rousseau, es el del contrato social, que por cierto, si yo creo, les dolerá mucho en el alma, pero yo creo que el prototipo, lo que quería llegar y donde no se atrevieron a llegar los ilustrados franceses fue a lo que proponía a Talmoe, o sea, a Ligne Valcours, escrita por el Marqués de Sade. Ese era el prototipo, eso era lo que querían, pero no se atrevieron, eran tan cobardes que ni se atrevieron a promoverlo, o sea, por eso luego cuando alguno se pasaba de la raya, como Helvetius, pues salía Voltaire a decir, yo no creo en lo que ellos creen, pero moriría por defenderlo. Que una frase que ni siquiera es del propio Voltaire, mis bien hallados suscriptores. Esa frase pertenece al canciller polaco Piotr Skarga, y eso que era un cardenal de la Iglesia Católica, un sacerdote, un obispo de Polonia, y eso lo hizo para garantizar la tolerancia y la convivencia. Quiero recordarles que el país más tolerante de Europa no fue la Inglaterra, como nos enseñaba nuestro queridísimo Ken Follett, ese, en Columna de Fuego. No, tampoco era Holanda, no. Esa que en el siglo XVIII se dedicó a perseguir homosexuales y a decir que eran homosexuales porque son católicos. O sea, equiparar homosexualidad con católicos. ¿Han visto ustedes lo homófobos que son los calvinistas? Pues eso. Ahora son más woke y más degenerados, en fin, es que no tienen ninguna decencia, eso es lo que se les quiere decir. Pues no, el pueblo más tolerante y más respetuoso fueron los polacos, y eran católicos, le duela a quien le duela, ¡hala! O sea que incluso en tolerancia nosotros los católicos ganamos a esa panda de impresentables. Que sí, que habría alguno protestante simpático como Leibniz o por ejemplo Castellio en el siglo XVI, pero la mayoría eran unas malas bestias, eran unos psicópatas, que en el fondo no, o sea, la Iglesia Católica no me vale, pero tenéis que obedecer mi religión, y si no lo hacéis, pues os mataré a todos y os mandaré al infierno. Eso es más o menos lo que creían esos mis bien hallados y queridísimos suscriptores. Eso es lo que creían los protestantes de la época. Y es que quien les quiera vender otro relato, por desgracia, les está mintiendo. Es lo que le dice, por ejemplo, Wesley a la princesa Buttercup al principio, cuando era simpático, cuando todavía estaba despechado, porque esta guarra se ha ido con el príncipe Humperdinck y me ha dejado tirado, y me ha dado por muerto y me ha dejado tirado. Algún día tenemos que hacer una reseña o de la película o de la maravillosa novela de William Goldman, que la tenemos aquí. Será muy interesante algún día que se haga esa reseña. Estábamos hablando y diciéndoles que había sido rescatado por Sam de Winter y se había puesto, no sé si ustedes vieron una película que a mí me encanta, se llama Outlander. Debo decirle que Gemini, la inteligencia artificial, y yo hemos ideado una secuela de la película Outlander, sí, la de Jim Caviezel, Sofía Ma, John Hart y Jack Huston, y creo que es aún mejor. Hemos hecho justicia con el padre Donald, ese pobre sacerdote al que el Morwen se lo come, se lo carga y lo revienta. Le hemos hecho justicia y al final hemos escrito una reseña espectacular que une la saga de Outlander, por ejemplo, con la maravillosa Tres corazones, tres leones y la canción del Roland. De hecho, el héroe de la novela es Ogier, el danés. Un personaje que ya algún día, si quieren, les hablaré un poco de Ogier, el danés. Mi amigo el profesor lo conoce porque es un lector de la chanson del Roland. Y por eso hicimos ese guión tan interesante. Mezclamos a los francos, a los bizantinos, y los enfrentamos al Morwen, y luego al final hicimos una tercera parte en la que tenía lugar la batalla de los Roncesvalles, pero en este caso, en lugar de asturianos y francos llegaban a un acuerdo, se iban a matar entre ellos, pero llegaron a un acuerdo para enfrentarse a los Morwin. ¿Y cómo se llamaba el líder de los Morwin? Pues el líder de los Morwin se llamaba Marsil, como el malo. Y para ocultar la existencia de esos monstruos y esas bestias, ¿qué fue lo que hicieron? Pues los asturianos contar la historia de cómo derrotaron a los franceses, llegaron a un acuerdo, por ejemplo, con los supervivientes o con Turpín y con las tropas de Carlomagno, y unos dijeron que sí, nosotros hemos derrotado a los franceses, y los otros dijeron, pues en realidad nosotros los francos hemos derrotado a Marsil y nuestro ejército fue derrotado y destruido a traición por los musulmanes,
y empezaba ahí la gesta para promover la coronación de Carlomagno como emperador, que aún faltaría mucho, porque eso fue el 760 y tantos, y luego la coronación de Carlomagno, pues, o 70 y tantos, y la coronación de Carlomagno sería en el año 800, eso es lo que se les quiere, pero para cimentar la leyenda áurea de Carlomagno, que dicho de cual no me parece lo peor, a pesar de que él intentó, bueno, había colapsado, los reinos peninsulares habían colapsado, es decir, el reino visigodo había caído y no se veía esperanza de que el reino a corto plazo pudiera reconquistar estas tierras al Islam. Así que, venga, vamos a intentarlo nosotros, si podemos, y llegamos a donde pudimos. Y eso es lo que se les quiere decir. Pues en la película, si ustedes se han dado cuenta, por cierto, no confundir esa película con la saga de novelas de La viajera del tiempo, que hay una famosa serie de novelas escritas por Diana Gabaldón, también de viajeros en el tiempo, con mucho sexo, eso sí hay que reconocerlo, pero muy respetuosa con los católicos y toma partido por los jacobitas en lugar de por las bestias de los hanoverianos, eso es lo que se les quiere decir. Pues al protagonista, a Jim Caviezel, se le pone un casco y así aprende noruego antiguo. Pues lo mismo le pasa a Gabriel Ríos, que le ponen el casco y así aprende a hablar con estos. Y entonces aparecen los diferentes personajes, Senef de Galad, Sania, Aboró, y luego aparece el Sirvo. En este mundo Luminion hay tres especies. Los Lumini, que son estos simpáticos naví tecnificados, luego están los Sirvos, que son una especie de roedores antropomorfos, eso es lo que se les quiere decir. Y luego están por una raza que todavía no va a salir, los Sniu. Los Sniu recuerdan muchísimo a los Fremen. Si ustedes han visto bueno, sí, ahora está muy de moda la saga esta de Dune. ¿Yo qué quieren que les diga? Prefiero la de Lynch en lugar de la de Villeneuve. Eso es lo que se les quiere decir. Mis venallados y queridísimos suscriptores. Eso es lo que se les quiere decir. Pues los Sniu más o menos viven como creen en la yihad badleriana. Creen que va a llegar una persona de otro mundo que le llaman el Barnash y que esa persona indirectamente, involuntariamente traerá la destrucción, como si fuera esto, por ejemplo, ¿saben qué? Como si fuera, por ejemplo, el hijo de Baal, o sea, de Baal Spawn, el engendro de Baal, eso es lo que se les quiere decir en Baldur Gates. Pues esa persona está destinada a traer la destrucción, pero luego esa persona es vital porque luego esa persona morirá y se sacrificará por ellos y luego volverá y hará las funciones como Muad'Dib, será una especie de mesías libertador que les liberte del mal que va a llegar, que son por los Mashari. Ese mundo previamente había sido conquistado hace tiempo, tuvo dos amenazas, los Mashari, que intentaron conquistar ese mundo, y luego la nave de los vivientes, de la que mi amigo aquí aparecen mencionados, pero no mucho. Mi amigo Jaime se los deja para otra saga de novelas, eso es lo que se les quiere decir. Aunque este libro parece muy grande, no es el más grande de la saga. Me ha dicho que el segundo es aún más grande, eso es lo que se les quiere decir. Y donde los personajes van aquí a dividirse, eso es lo que se les quiere decir. Pues entra en contacto. Lo primero que averigua los Lumini es que este hombre no es un enemigo. Y es verdad que los humanos tienen muchas cosas que son un poco deplorables. Tienen, pues no sé, violencia, hambre, desigualdades económicas, la gente es muy infeliz. Todo lo contrario del mundo de los Lumini, que son todos felices, casi inmortales, y es una sociedad perfecta e ideal. O sea, las personas trabajan 4 horas, el dinero no existe, pero se trabaja solo para contribuir al beneficio de la sociedad. Es la utopía de Tomás Moro, eso es lo que se les quiere decir. Y también, por ejemplo, las clases hay homeschooling, o sea, se compatibiliza todo con la vida familiar, todo gira en torno a la familia, eso es lo que se les quiere decir. Viven como si en los primeros días del Edén, o sea, y además tienen unas criaturas llamadas los Shuak, por ejemplo, que luego van a convertirse en unas bestias salvajes que van y te pueden arrancar un brazo de un mordisco. Bueno, esto lo he exagerado un poco, pero es para demostrar que al final estas criaturas al final se van a volver contra los propios humanos. Pues él se va a quedar con Senef de Gaz, que es el con el que va a hacer las migas. Eso, con ella y con su familia, con Masalira y Gavine, que son los que le van a explicar el funcionamiento de la sociedad. Eso es lo que se les quiere decir. También, por ejemplo, le explican por qué el planeta tiene un brillo dorado, que se debe al Som,
¿Qué es el SOM? Pues es un polvo amarillo que hace que el planeta sea dorado y que lo que hace no es que todo salga bien, sino que favorecer, por ejemplo, que esto, favorecer que salga, que ocurra siempre, es una especie como de fuerza benéfica que hace que favorece que, que, que si tiene que ocurrir algo bueno, pues haya más posibilidades de que ocurra eso. Eso es lo que se les quiere decir. Esto es el SOM. Y es también la fuente de energía, por ejemplo. Hay una especie de sumo pontífice o de papa, como ocurría en la maravillosa película de Doraemon y los caballeros enmascarados, que ahí le llamaban el sumo pontífice, aquí se llama el iluminado, que es una especie de líder espiritual, es como el papa, eso es lo que se les quiere decir, mis bien hallados y queridos suscriptores. Es como el papa. Eso es lo que se les quiere. Y ese, una especie, y el antecesor del Papa, del iluminado actual, eso es lo que se les quiere decir, es fue el que consiguió derrotar a los Masari en la última vez. Por ejemplo, también es muy bonita la relación de el protagonista, también Gabriel Ríos, se enamora. Hay que reconocer la diferencia. Este es un mundo eminentemente religioso y en cambio nuestro Gabriel Ríos pues es producto de la España de la transición. O sea, ha ido a la universidad y pues se lo han convertido en un perfecto indiferentista religioso, anticlerical. Llega a decir la frase, por ejemplo, la religión es el opio del pueblo. O sea, ha recibido la clásica educación marxista que se da en las universidades españolas. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Bueno, sí, depende del profesor que te toque, pero generalmente es eso. O sea, se han convertido, y eso es lo que es, él es producto de ese mundo. Eso es lo que se les quiere decir a mis bien hallados y queridos suscriptores. Es muy interesante. ¿Influencias que ha tenido esta novela? Pues es evidente que, por ejemplo, aparte de parecerse a los Fremen, los Snew, por ejemplo, debo hablarles, por ejemplo, del famoso profeta Barim, pues parece ser que esta gente sabe que ya ha llegado el Barnash, quieren verlo, pero no pueden verlo porque si no, porque no pueden salir. Se han ido a unos sitios y unas ciudades encubiertas porque saben que el desastre va a llegar, el apocalipsis, o sea, o el Ragnarok de ese mundo, o sea, lo que va a traer la destrucción va a llegar y por eso se han refugiado. Hay algunos que siguen ahí en las ciudades que van a servir de cebo cuando llegue ese famoso desastre que se va a producir, mis bien hallados y queridos suscriptores. Recuerdan un poco a los Tarks, porque esta saga se parece mucho a una saga que a mi amigo Jaime Blanch le encanta, y estamos hablando de la saga de John Carter, la saga de Barsoom. O sea, ustedes ya saben que aparte de ser el creador de Tarzán, Edgar Rice Burroughs también es el creador de las novelas de Barsoom y de Antor, de Carson Napier, por ejemplo, de Venus, o sea, eso es lo que se les quiere decir, pues se parecen mucho a los Tarks, los Snew, por ejemplo. Y pues la profecía le fue revelada a un tal Barim y Noliso y Neyland de Barim, por ejemplo, son los que han recogido. Por ejemplo, el padre de Nel es el que le está pasando la información, o sea, diciendo que ha llegado el Barnás y todo esto y quieren conocerle, pero por desgracia no llegará la ocasión para que puedan conocer todavía Gabriel Ríos no pueda conocer a los Snew. Dicen que viven retirados y en sitios que es muy difícil contactar con ellos, o sea, viven retirados, o sea, están los de las ciudades, pero es muy difícil localizarlos. Y esa es la razón, porque saben que Barim, el artista, pues, al que Litzia, que es una figura casi mariana, pues, le contó la historia de la revelación y el final, pues eso, o sea, es que es muy interesante porque la figura de El Barnosh recuerda a Muad'Dib, el ratón de la séptima luna de Dune. Es la yihad badleriana también. Esto sí que, a diferencia, son una sociedad que muy crítica, no son no voy a decir que son tecnófobos, pero no quieren depender de la tecnología, eso es lo que se les quiere decir. Es muy interesante, o sea, esta novela también aparece un tema que aparece, por ejemplo, en la saga y que ya aparecía en las vestiduras sagradas, por ejemplo, que es el tema de los implantes, o sea, y que nos relleva un poco a Neuromancer, no sé si ustedes lo recordarán, de William Gibson, y también un poco a las novelas de Philip K. Dick, eso también aparece, seres que son mitad humanos, mitad criaturas metálicas, eso es lo que se les quiere decir. Eso nos lleva al transhumanismo. Bueno, queda un poquito, lo del tema de los implantes es necesario para que haya una comunicación, para que él lo que vea, lo que piense, pues
puedan verlo los puedan verlo los Lumini, y los Lumini puedan ver, en realidad le van enseñando a él cómo es su mundo. O sea, yo debo reconocerles que el protagonista llega, que la idea de traer al protagonista no lo hicieron, o sea, fue fortuita y producto de, o sea, no fue adrede, no fue aposta, o sea, lo hicieron sin tener en cuenta lo que iba a pasar, o sea, estuvieron experimentando y salió, o sea. También cuenta, por ejemplo, el tema ese, que el pasadizo, o sea, que no pueden hacerlo sí o sí, o sea, o sea, no, o sea, no pueden abrir un agujero en cualquier parte porque podrían llegar a cualquier parte del espacio y provocar el desastre, eso es lo que se les quiere decir. O sea, mi amigo Jaime ha comprendido muy bien las lecciones del profesor Manuel Alfonseca. También hay que reconocerlo. O sea, la gente más o menos, hay un poco de todo, hay historiadores, hay sociólogos, hay geólogos, hay geómetras, hay todo tipo de disciplinas. Por ejemplo, tiene una especie de ordenador que tiene una especie de, sí, que les proporciona todo tipo de datos, pero no es necesario, por ejemplo, que la gente vaya a la escuela para aprender a leer, escribir, para así poder defenderse por sí mismo. O sea, no solo para o sea, necesitan ir a la escuela sobre todo para aprender humanidad, ética, filosofía, porque eso no te lo dan las máquinas, eso es lo que se les quiere decir. Llegamos por cierto, les he hablado del simpático Potik, ¿no? El Swag, esa criatura que parece inofensiva, pero que luego será el depredador. Eso es lo que se les quiere decir. Lo que se les quería decir es que no se le ocurre, por supuesto, también llevan a ver al iluminado, a Senef, perdón, Senef le lleva a ver al iluminado, o sea, y es capaz de verlo y él les da la bienvenida, como ocurría en Doraemon y los caballeros enmascarados, y produce también el consabido debate religioso. O sea, es como si mantemos aquí a una persona típica de España, o sea, la mayoría, y le metemos ahí en un mundo que es lo contrario, que es un mundo religioso totalmente. O sea, es como si lleváramos a una persona de estos tiempos y lo lleváramos pues a una época en que nuestro país era más religioso. El choque como pueden ver, es realmente interesante. Y eso es lo que ha querido este hombre. También es verdad que, bueno, que hay una parte que no le muestran, hay una parte que le ocultan los Lumini, hay una parte que le ocultan a Gabriel, y Gabriel pues es una persona que deja mucho que desear en un principio, es una persona muy egoísta, que le gusta mucho lo material y que quiere ser famoso. O sea, tiene también los defectos típicos que puede tener. O sea, no es un héroe intachable al 100%, eso es lo que se les quiere decir. Irá, por supuesto, mejorando. Sin embargo, yo creo que toma ya toma ya una decisión en favor del bien cuando ocurre un accidente, y entonces pasa como, si ustedes vieron la primera, la de la princesa de Marte, de Edgar Rice Burroughs, pues el protagonista sufre un accidente, o sea, salva a todos y sufre un accidente y acaba en su mundo. Aquí el protagonista muere y entonces tienen que llevarlo a la casa de la vida, que es donde está, por ejemplo, el iluminado, y entonces lo resucitan, pero adquiere unos poderes tremendos, pues gracias al SOM. También el pelo le cambia, el color de los ojos, se le vuelve un poquito más dorado el pelo. Es como, ¿cómo se diría? Es como si tuviera extensiones, sí, esa es la palabra, extensiones, eso es lo que se le quiere decir. Y entonces, como no puede controlar el SOM que ha absorbido, pues lo que le hacen es darle un amuleto, eso es lo que se les quiere. Hubo un debate, por ejemplo, ¿cómo se llama? Sí, había uno, Alker. Hubo, por ejemplo, alguien que se oponía a llevarlo a la Casa de la Vida, a un Lumini, Alker. Pero al final la decisión del iluminado fue decisiva y el Consejo de mala gana cedió. Y esto muestra una cosa: la democracia no funciona. Va a tomar esta decisión y luego otra. Luego otra que es como que el protagonista ya es una rémora y deciden que vuelva a su mundo. Y es esto cuando se produce ya el desastre. O sea, hay una cosa que no les he explicado. El desastre el desastre en la planta nuclear, o sea, se produce porque ha habido una cantidad de terremotos. O sea, cada vez hay más terremotos y son incapaces de predecirlo. Y hay una zona con la que se ha perdido absolutamente comunicación. Aquí va a pasar algo muy interesante, que es una especie de... ¿Cómo se les diría a ustedes? Pues una especie de... Pues lo que ocurre es que en el planeta de Lumini hay como
un desajuste espaciotemporal, una distorsión, exacto, una distorsión temporal que hace que el planeta cada vez se reajusta. O sea, hay una parte del planeta donde es un momento y otro es otro. O sea, se produce un desfase del tiempo. O sea, en una zona han pasado no sé cuánto, pasan unas horas y en otra días y años, y días me refiero, eso es lo que se les quiere decir. Y lo que ocurre es que cuando se va el chico y vuelve, lo que hacen una cosa, antes de marchar le dan el amuleto para que pueda volver porque quieren que vuelva y también y lo que hacen es no borrarle la memoria, pero sí lo que hacen es bloquearle los recuerdos para que en el momento necesario pueda volver. O sea, cuando ya el consejo haya retirado el veto y Gabriel pueda volver, pues pueda hacerlo. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados y queridísimos suscriptores. Se va y entonces aparece una invasión, van un grupo de Luminis a luchar contra unos enemigos y casi todos los enviados para luchar acaban muertos. Y el único que vuelve se ha vuelto loco, eso es lo que se les quiere decir. Y ahora empieza lo del desfase, mis bien hallados suscriptores. O sea, para esa persona han pasado días y meses, en cambio para eso solo han sido unas horas. Y entonces es cuando llega el gran desastre y esa civilización pues pasa algo. Yo ya le he dicho una cosa a mi amigo Jaime. Mi amigo Jaime dice que tiene novelas y relatos en los que cuenta lo que pasó, o sea, cómo cayó Luminion, o sea, el título del libro, la caída de Luminion, cómo se produce el colapso de un imperio intergaláctico. En este caso no ocurre como en la decadencia de Occidente, de Oswald Spengler, o sea, no es una corrupción de las costumbres ni un desastre, o sea, lo que produce la destrucción, o como ocurría en la maravillosa novela de Will Durant, que es una civilización que va corrompiéndose y va destruyéndose interiormente, como pasaba en las novelas de William Durant. Por favor, vean ese maravilloso vídeo que grabé en mi canal, que es el sitio de Constantinopla de Mika Baltari, donde se trató este tema, el tema del ocaso, de la decadencia, de cómo caen los imperios, que es lo que muy posible estemos viviendo actualmente, la decadencia y la destrucción de Occidente, tal y como lo conocemos, mis bien hallados y queridísimos suscriptores. Eso es lo que se le estaba diciendo, pues eso es lo que ha ocurrido, o sea. Esto es muy interesante porque yo ya les he dicho que esta novela, y si no se lo he dicho ahora se lo digo, esta novela podría dividirse en 3 partes, pero bueno, lo que les estaba diciendo, que es muy importante, que mi amigo Jaime tiene historias y relatos, porque también tiene una página, vamos a ver si se las puedo enseñar, una página contando cosas de Luminion, o sea, se llama la página https www.facebook.com/universo Luminion. Ahí es donde el protagonista ha contado relatos, historias. Yo le he dicho a Jaime que las publique, que publique todas esas historias y esos relatos y que haga una antología, o sea, y si puede que colabore con otros escritores. Porque yo tengo una ventaja, o sea, la mayoría de las novelas no puedo recurrir al autor. Aquí sí que tengo al autor, puedo usarlo como primera fuente y puedo comprobar si todas las cosas que digo son estúpidas, son cosas que yo me he inventado o no, o si son obra del autor. Eso es lo que se les quiere decir. Así que en este caso sí que he podido contrastar la información que tenía. Pero ahora volvamos. Hay una cosa que, por ejemplo, yo creo que el único defecto que le podría sacar a Jaime es que me hubiera gustado una lista de personajes, porque es un poco difícil y uno se puede perder con tanto personaje y con tanto nombre. Incluso yo, que creo que tengo una memoria mala, pero tengo memoria, hasta yo me podría liar. Así que imagínese la gente en general. Eso podría ser un problema. Y también el tema de los mapas. Me encantaría mapitas. Es que es lo que más me gusta, mis bien hallados suscriptores. Los mapas. Ya saben ustedes que soy un enamorado de los mapas. Y bueno, vamos a seguir. Hemos terminado lo que yo llamo, esta novela yo creo que podríamos dividirla en 3 partes. La primera parte es donde vemos el esplendor, cómo era Luminion. Estamos ante una utopía. La segunda parte vemos al protagonista en la Tierra, en su mundo, donde sorpréndanse, ¿qué es lo que ha pasado en su mundo? Pues muy poco tiempo ha pasado, o sea, el personaje vuelve a su mundo y está solo unas horas desaparecido. Luego vuelve, había recibido una llamada de su padre y de su amigo Paco.
Y aquí comprendemos cómo es el protagonista. Tiene un hermano, un hermano y una hermana llamado Joaquín y Lidia, que desgraciadamente mi amigo Jaime me dice que no sirven para mucho esos personajes. Luego están sus padres. Los abuelos paternos le viven, pero el abuelo materno con el que estaba muy unido y se llama Víctor, por desgracia murió, eran de Cantabria. Los personajes son de Madrid, pero se trasladaron a Valencia y por el desempeño del padre. El primer año, este hombre pues le pasó como a muchos estudiantes en España, que se confió, pasó muchas horas en el campus, o sea, en la cafetería, y se puso a jugar con sus amigos al guiñote. Y además le pasó una cosa con la que yo puedo identificarme. O sea, el protagonista se enamoró de una chica llamada Alicia, pero por desgracia el noviazgo se rompió, eso es lo que se les quiere, y el protagonista está muy tocado. Yo es algo con lo que me podría mucho identificar, esa historia. O sea, yo es algo... Me resulta... Esta parte me gustó mucho y me resultó muy familiar. Parece que es un poco más... Parece que es trascendente, pero nos dice mucho del personaje, eso es lo que se les quiere decir. ¿Qué es lo que hace al volver? Pues el personaje ha madurado, ha espabilado, se quiere centrar más. Lo único raro un poco que le pasa es que tiene sueños. Va por un bosque, no sé si ustedes han leído El pueblo de la gente blanca de Arthur Machen, que van por un sueño, que van por un bosque y no sé qué, pues el protagonista le pasa igual, va por un bosque de un sitio que no recuerda, ya saben que ustedes que tienen los recuerdos bloqueados, o sea, reprimidos, los tiene, pero, y lo único que tiene, y oye un canto que dice, Barnás y Dolén. Eso es lo interesante, mis bien hallados suscriptores. Sigue conservando el medallón y todavía sigue el aspecto, o sea, ha visto cómo el pelo le ha cambiado. El protagonista pasa menos tiempo con sus amigos. Si quieres saber algo de sus amigos, uno de ellos es Paco, que es un tío que está todo el día pirando el codo, es decir, abusando de las bebidas espirituosas más de la cuenta, y luego están sus otros amigos que son más interesantes. Uno es Álvaro, que se dedica a leer biografías y historia, y otro que, Javi, que me parece que se dedica a la astrología y a la astronomía, se dedica a cosas de astronomía, por ejemplo, y a hablar de temas de estrellas. Hay un momento en que se ponen a hablar de que les gustaría fundar un bar, y dice, no, en la luna no, pero yo conozco un sitio que, uy, pero ¿cómo ese sitio? ¿Dónde estaba? Ya no me acuerdo. Es muy simpático ese tema, eso es lo que se les quiere decir. Yo creo que uno de los momentos más interesantes de la novela es cuando el protagonista... ¿Cómo se les quiero decir? Pues como está deprimido porque se ha roto con su pareja, pues dice, vamos a arreglarle un apaño, eso sí que son amigos, y los otros no, eso es lo que se les quiere decir. Eso sí que son buena gente y eso sí que son buenos colegas, que le busca un apaño y dice, vamos a buscarle una chica muy guapa y que se deje a la tía esta, a la tal Alicia esta, y al final le busca una chica, pero... Y parece que la cosa va bien, pero entonces qué casualidad que empieza a ver el rostro de Masalira. No confundir con los Masari, que es muy diferente. Masalira era la hija de Senet de Galaz, el que la acogió y de la que se enamoró. Es rostro, ¡ay! No, mira, tú te mereces algo mejor que yo. Yo acabo de romper hace poco, sigo enamorado de mi anterior pareja y no quiero hacerte daño, ese tipo de cosas. A ver, rompe bien, como hay que hacerlo. Y entonces le llama imbécil, no sé qué, la otra va. y se pone a bailar y a darse el muerdo con el siguiente que pasa. O sea, así es como acaba la historia. Hay un momento en que el protagonista hace impro. Por cierto, tiene una cosa muy interesante. O sea, ahora se acuerda muchísimo mejor de las cosas. Y al pasar menos tiempo trasnochando y de fiesta, pues es capaz de retener mucha más información. Pero también es porque yo creo que estaba en el planeta Lumini y ahora recuerda. Está como si tuviera más. Para él es más fácil estudiar y se queda con las lecciones. Incluso creo que había una profesora llamada Laura que era un poco más. Que era un poco más pesada a la hora de dar las clases y lo que pasaba era eso, mis bien hallados y queridos suscriptores. Lo que pasaba era eso, que era mucho más difícil, que eran unas lecciones un poco que se le daban mal, pues ahora las recuerda todas, o sea. Y luego, y de verdad obtiene éxitos. O sea, es un personaje que le habían quedado muchas asignaturas del primer curso. Yo es que como mi carrera no era tan difícil como, por ejemplo, las carreras de ciencias, yo no tuve esos problemas, pero la mayoría de la gente en España, pues lo normal es que le cueste aprobar y que incluso se le atraganten las asignaturas. Eso es lo que se les quiere decir. No,
encontrar a un genio es muy complicado. Alguien que las apruebe todas y saque notazas es casi imposible. Eso es lo que se les quiere. Es muy, 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 muy difícil. Yo me rodeé de gente, incluso amigos míos, como mi amigo Deigo, que era un genio, que era un hombre muy estudioso y que era una de las personas más inteligentes que conozco. Incluso a él hubo asignaturas de Teleco que le costaron muchísimo de aprobar, para contarles un poco cómo era. Y Deigo es de los mejores estudiantes que he conocido nunca. Incluso un amigo de mi facultad que decían que era una eminencia, un tal Escu, que también le costó. O sea, hay asignaturas que sabes que, hay carreras que sabes que un año vas a estar ahí con asignaturas repetidas. O sea, es muy difícil aprobar a la primera. O sea, casi imposible. Saben perfectamente. No sé si es arquitectura o no sé qué carrera, ingenierías, o sea, es que... Y ojo, y antes sí, tenías trabajo, pero ahora es mucho más difícil. Eso es para contarles un poco a la gente que vea estos vídeos cómo es un poco la vida en España, la vida en las universidades y en las carreras. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores. Pues entonces es cuando está preparando ya los exámenes y está a punto, y es cuando entonces aparece ya la visión y entonces se le desbloquean los recuerdos y entonces sí quiere volver al Luminion, o sea, porque se da cuenta de que el Barnashidelen, se da cuenta de que el Barnashidelen, se da cuenta de que en realidad es una llamada de auxilio, le están pidiendo desde Luminion que vaya a ayudarles, o sea, y al final hace eso, coge el medallón y qué casualidad y aquí empieza la tercera parte de la historia, que es la más larga, en que el protagonista se pregunta si verdaderamente ha llegado al mismo planeta, porque está totalmente arrasado y destruido. Lo que piensa es que ciertamente no ha ido al futuro, no está en el tiempo en el que vino y que está en el pasado, o sea, está en una época en que los Lumini son un pueblo que vive casi en la prehistoria, o sea, eso es lo que se les quiere decir. O sea, ¿a qué nos recuerda? Por ejemplo, nos recuerda un poco a la saga de... Ya hemos dicho que nos recuerda un poquito a la saga de Edgar Rice Burroughs. Lo que ha hecho Jaime es mezclar todas las sagas con acierto y, por ejemplo, el Príncipe Caspian. Ya saben ustedes que cuando vuelven a Narnia, vuelven 1000 años después, cuando ha habido una invasión y los telmarinos han destruido Cair Paravel y se han hecho con el poder. Eso es lo que se les quiere, los telmarinos. Pues aquí ha pasado un poco distinto. Y el protagonista se pregunta en dónde está. Él piensa que está en el pasado, pero... Y se encuentra a dos navis, dos Lumini, perdón, joder, es que me estoy haciendo un lío. Encuentra a dos Luminis que son Niso y Nalia. El nombre de Nalia le resultará a ustedes muy familiar. ¿Por qué le resultará el nombre de Nalia tan familiar? Porque ya lo han visto en mi juego favorito, que es Baldur's Gate Shadow of Fan, el personaje que se supone que es como Imoen, que tiene las mismas habilidades y por eso casi nadie lo coge, y que encima, para fastidiar aún más, lo hicieron un personaje no romanceable, lo que hubiera generado mucho más interés que Nalia hubiera tenido un romance, por cierto, con el personaje principal, eso hubiera añadido más interés a la cosa, pues... Y luego aparece en otra novela que gustaba mucho, o sea, la de Brian Weeks, El Ángel de la Noche, por ejemplo, que le gusta muchísimo a nuestro amigo Jorge Saiz Criado, eso es lo que se les quiere decir. Ahora pasamos ciertamente de una novela utópica a una distopía, y una distopía posapocalíptica. ¿A qué nos lleva? Por ejemplo, a mundos como, por ejemplo, Cántico por Leibovitz, de Walter M. Miller Jr. Es uno de los libros en los que, por ejemplo, se inspira la novela de Walter M. Miller Jr. Eso es lo que se les quiere decir, Cántico por Leibovitz. La búsqueda de San Aquinas, por ejemplo, también nos lleva a eso. Nos lleva, por ejemplo, a la saga del Sol Nuevo, al Dudo Errante, la novela de Russell Hovan, El Dudo Errante, que también, y luego, pues no sé, películas como Mad Max, por ejemplo, Mad Max o La Fuga de Logan también, es muy interesante compararlas con esas novelas, o El Planeta de los Simios, también hay una zona prohibida a la que no se puede ir y también, pues eso, ha habido como una especie de zona maldita que está ahí, que también con escapes nucleares y cosas, o sea,
al final va con el pueblo, va ahí. Es muy interesante que Nalia va con el herrero, un tal Zarin, que es el que le hace las armas, esos discos cortantes, y aquí tienen que enfrentarse, tienen que cazar para sobrevivir. Y hay un odio con los habitantes de las ciudades. O sea, el idioma también ha cambiado, es el idioma de los Lumini, pero lo hablan de forma un poquito rara. O sea, los sirvos casi ya no existen, los han extinguido. El único que queda por ahí es Gergi, que lleva unas alas de metal que recuerdan un poquito a... No sé si vieron ustedes la película de Mad Max, cuando dice, hombre o pájaro, afronta tu suerte, o hombre o pájaro, afronta tu suerte, como la cúpula del trueno, sí. La de Tina Turner, la peor de las tres, esa. Es así, que fue, por cierto, la primera que vi. La última que vi fue la mejor, que era la 2. La 2 me parecía la mejor de Mad Max con diferencia. Y no he visto esa pedorrez de la Charlize Theron, ni quiero verla. Esa fue cuando empezó el cine woke, con la Charlize Theron en Mad Max, la nueva. Además, se olvidaron de mi Gibson, así que les den. ¡Hala, fuera! Y eso es lo que pasa. Y entonces aparece una cosa, no sé si ustedes vieron algunas películas, como por ejemplo Stargate o por ejemplo Apocalipto. Ya saben ustedes, en Apocalipto, pues cada X tiempo van los mayas, secuestran a otros pueblos, a estos pueblos precolombinos y se los comen o los sacrifican a los dioses o los usan como esclavos. Pues aquí pasan, cada X tiempos pasa una cosa. Por ejemplo, a los padres de Nalia y Niso es un chico mutante que tiene algunas habilidades especiales y por eso lo tienen que ocultar, porque aquí los mutantes los matan, porque es que hay personas que quedaron bajo efectos de la radiación de los Lumini y se han convertido en auténticos monstruos y mutantes. Exteriormente no tiene ninguna malformación, pero tiene habilidades y poderes ocultos, así que es un mutante como los X-Men, podría formar parte del escuadrón del profesor Xavier, Charles Xavier, como diría el otro, mis bien hallados y queridos suscriptores. Eso es lo que se les quiere decir. Entonces, el protagonista piensa, uy, me he equivocado de tiempo y de no sé qué, así que voy a volver al agujero. ¡Ay! No puedo volver, está cayendo lluvia ácida. Y esa es una excusa para conocer la sociedad, darse cuenta de que la gente apenas llega a los 40 años, que no conservan la belleza que tenían los anteriores, y se preguntan, ¿dónde están los otros? ¿Dónde están los habitantes de Nevis? ¿Dónde están los que me recogieron? Esa sociedad tan tecnologizada y que era maravillosa, que parecía el Edén antes de la caída. ¿Dónde están? Así que lo que vamos a hacer es intentar volver. Y hay un momento, pero entonces son atacados y tienen que... Y en ese momento, pues vienen los vigilantes, que se tiene un tema gnóstico. Este mundo se debe reconocer que es un mundo que, a diferencia, por ejemplo, de Rakat, por ejemplo, de los Gorriones, o por ejemplo, el mundo de Litia, de un caso de conciencia de James Bliss, es un mundo que es benéfico. O sea, no estamos. Este mundo hay que darse cuenta que antes de existir no era un mundo malvado. O sea, no es un mundo creado por el demonio, ni los habitantes son peores que los hombres. Eso es lo que se les quiere decir. Y aquí hay una cosa que no se les dijo. Esa decadencia, como ya se les dijo, no se produce por la corrupción ni la degradación de las costumbres. Sí, quizá pasa un poco como con Star Wars, que caen porque tiene un exceso en las instituciones. En este caso creen que la tecnología los va a salvar, pues en el caso de Star Wars piensan que la República y los Jedi son infalibles, pues pasa un poco esto. O sea, aquí lo que hay es un duelo de civilizaciones. O sea, y aquí nos lleva, por ejemplo, a la saga de Terminator, por ejemplo. Esos vigilantes, al final nos damos cuenta que son antiguos Lumini que secuestran a otros y que tienen forma de cyborg. O sea, en realidad nos damos cuenta de lo que ha pasado. Hay una especie de dios emperador, esto también procede de la época de Dune, por ejemplo, también es una cortesía de Dune. ¿Qué quieren que les diga? Leí el primer libro de Dune de Frank Herbert, por favor, vean El dragón en el mar. No le suspendí el primer libro de Dune, pero es un libro que cada vez le estoy cogiendo como más prevención, cada vez me gusta menos Dune. ¿Qué quieren que les diga? Cada vez me pongo a ver, yo la he leído solo una vez, pero cada vez me pongo a pensar en Dune y como que cada vez hay algo que me echa para atrás con Dune. Hay algo que me produce inquietud. Quizás porque los personajes no hay buenos ni malos, todos son grises y en realidad aquí hay que escoger al menos malo de todos, pero los menos malos también son malísimos. Y el caso del efecto de las drogas. Por favor, vean el vídeo de Paisaje con dragones de Michael de O'Brien, que fue uno de los vídeos más interesantes que he grabado. También un vídeo muy complicado, se les debe decir. No fue fácil grabar ese vídeo, pero es interesante. Mis bien hallados y queridísimos suscriptores, yo se lo recomiendo muy vivamente.
pues vemos cómo se los llevan y entonces aparecen ya, por ejemplo, los vigilantes y consiguen vencerlos de forma porque el protagonista empieza a tener poderes. O sea, cada vez que los usas, cada vez se suele desmayar, pero cada vez empezará a usarlos mejor. Y entonces nos damos cuenta de que verdaderamente son los Masari quienes están detrás de todo y los que sirven a ese dios emperador. Hay diferentes especies. Los Shil, los Chil, los Min, los Sin. Y generalmente tienen nombres, pues, o de dioses idolátricos mesopotámicos, o tienen nombre, por ejemplo, Balner, Natasner, Molokner. Tienen nombres, se supone que después del dios emperador está está Natasner, que es el más poderoso de los Masari, y es al que obedece el dios emperador, que es el que les ha facilitado la victoria a los malos, el que provocó la caída de Luminion. Y también es muy importante la IA, o sea, el caso de Cerebro. Si ustedes han leído que este Cerebro me recuerda no sé si ustedes leyeron Una arruga en el tiempo de la escritora Madeleine L'Engle, pues recuerda un poquito a Cerebros, pues es más o menos, recuerda a Leyo también. Es una forma, es la forma más curiosa de representar al demonio en este mundo, me refiero. O sea, en el mundo de la fantasía, o sea, tiene forma de cerebro, o sea, y aquí es igual. Y además también recuerda un poco a los azotamentes. De hecho, estos Masari a mí me han recordado un poquito, no sé si ustedes conocen a los azotamentes, esa especie de Dungeons and Dragons que aparece en varios universos. Aparece en Reinos Olvidados, en Spellhammer y en Greyhawk. Y fue creado por Gary Gygax aprovechándose de unos dibujos de el mito de Chulu de Howard Philip Lovecraft, que lo hizo Brian Lumley. Eso es lo que se les quiere decir. Es que he visto yo muchas cosas muy parecidas a la saga Baldur Gates. Eso es lo que se les quiere decir y por eso hay. No vean, para mí fue un acierto total resucitar, que cambiar a los Drow, que ya estaba harto de los malditos, de los elfos oscuros, que si no mi jefe se enfada, estaba hasta las narices de ellos, ya los tenía hasta en la sopa. Y encima en Neverwinter los odiaba, porque los hicieron superpoderosísimos. Y además es que no, me pareció una raza poco original. Es que, ¿qué son? Sino elfos de piel oscura y pelo blanco. Y encima un matriarcado. Escogí una grima, me parecían infinitamente más interesantes y más fascinantes los azotamentes. Dicho y hecho, ¿qué pasó? Llegó Sven Vinke de la compañía Larian, ¿y qué hizo? Pues cambiar a los villanos. En lugar de ser los malos los Drow, venga, vamos a hacer que los malos sean los azotamentes. Y fue un acierto. ¿Qué es eso de que llegue, por ejemplo, Drizzt Do'Urden ¿qué es eso de que llegue, por ejemplo, Drizzt Do'Urden y los venza ahí, y los venza con esa facilidad tan pasmosa? Por favor, nadie se lo cree. Drizzt Do'Urden de la saga de Real Salvatore. A ver si consigo las historias de alguna y puedo hacer ese vídeo que se le prometió a mi amigo Lersan, que se lo prometí, ya saben ustedes. Otra de esas promesas que tengo ahí y que no puedo. O sea, a ver si consigo algo. Eso es lo que se les quiere decir. Bueno, ya saben que fue compañero mío en Eterna junto con mi amiga Adriades y mi amigo Cuniotani, que fue el que me trajo allí. Eso es lo que se les quiere decir. A ver, pues eso es lo que se les quiere decir, mis bien hallados y queridos suscriptores. Habíamos quedado que aparece un tal Anakner, que también, esta gente además también tiene obsesión con devorar, comer. O sea, estas criaturas, los Masari, están, aparte de tener esos rasgos un tanto Lovecraftianos, y que recuerdan un poco a los azotamentes, pues son demonios. Si ustedes han leído La fe en los demonios, el ateísmo superado de Fabrice Hadda, pues responden a la misma lógica. Odian a los seres de carne. Ellos son espíritu más que carne. O sea, tienen forma pero no cuerpo. Eso es lo que se les quiere decir. Y además odian a esas especies y las consideran inferiores y se alimentan de ellas y disfrutan causando dolor. O sea, actúan como demonios. Ese fue el modelo en el que se inspiró Jaime para crear a los Masari, por ejemplo. Joder, yo estoy deseando ver ahí a los vivientes. Yo quiero ver a los vivientes. Eso es lo que se les quiere decir. Pues lo que hacen es eso. Después de esto, pues se van con Gergi, que es uno de los pocos siervos vivos, a su guarida. Entonces son atacados por una especie hostil, los corredores, o sea. Y son rescatados por un Snew llamado The Fair, que es entonces el que le explica que tú eres el elegido, eres el Barnas, y tú has venido aquí para liberarnos de los Masari, que
y porque tú eres el Muad'Dib, pues algo así. Y entonces, y que tienen que enviarlo al monte Tabir y hacer el rito para avisar a sus compañeros, el Snifrit. Y además, y el grupo de compañeros que va a formar la aventura, porque Niso, Nalia y Gergi les acompañan. Y entonces hacen una cosa muy buena. Por ejemplo, en la Tierra nuestro protagonista jugaba al guiñote con sus amigos. Y eso es una de las razones por las que el tío no daba ni un palo al agua y le suspendían. Pues hacen eso, hacen una baraja de guiñote con los habitantes de Lumini y se ponen a jugar para entretenerse y pasárselo bien mientras tienen las horas muertas. De Feir todavía y también va a ser el que le va a enseñar sus primeros rudimentos de combate, de Feir. Él, por ejemplo, el único Snew que habían conocido, un tal Diriuk. Apunten el nombre de Diriuk porque es importante. Es importante el nombre de Diriuk. Eso es lo que se les quiere decir. No les voy a contar un poco el vínculo que le une, pero es un personaje importantísimo, el personaje de Diriuk. Pues entonces el plan es ese. Son perseguidos por uno de estos Masari que va en una nave, porque es que encima van en unas pedazonaves que recuerdan un poco a los nautiloides. Entonces, cuando empiezan a hacer el ritual, llegan al monte, o sea, pues eso, pues le pegan un bombazo. Y entonces hay una especie de pelea, porque esta gente se lleva fatal entre sí. Por ejemplo, les he hablado de ese cerebro, que es esa especie de IA. Quiero recordarles que aparte ya aparecía otra IA entre la neblina del tiempo de Jaime Blanche, pero esa IA era benéfica. Aquí lo que busca es eso, información para destruir a los Masari y quedarse él con todo y poder conquistar todos los universos. O sea, como decía estos, los de Row, porque conquistaremos todos los universos. Conquistaremos, estamos destinados a conquistar todos los mundos. Sí, hablaban así, con ese acento ruso. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Mis bien hallados y queridos suscriptores. Si me ve algún ruso, por favor, que no se enfade, que estamos haciendo una broma. Ellos también, seguramente, los españoles también nos hagan hablar de forma un poco rara, así como... Es verdad que en Castilla se habla un español muy formal y bueno, podemos hacernos hablar así, de forma un poco seca, pero bueno, eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Y es muy interesante cómo lo hacen. Pues llegan, como se ha visto el ritual, y aparecen tres poderosos guerreros. Uno de ellos es el líder de el descendiente de Barim. O sea, ya saben ustedes que el descendiente se llamaba Neilam, pues Neilam, y que tenía un padre llamado Denel, que es el que le pasaba la información, y el abuelo, que es el que le contaba todo y lo que tiene que hacer. Y luego esta gente, pues es la que... Estos descendientes de Barim, por ejemplo, si antes los Lumini evolucionados, a estos involucionados, término que inventó, por ejemplo, Candy, Horacio Quiroga, pues no tienen ese poder, pero antes podían vivir casi muchísimos años y se exiliaban. Ahora pueden morir de cualquier manera. Los Snew tienen una capacidad que es morir cuando quieren, o sea, es muy difícil coger a un Snew vivo, eso es lo que se les quiere decir. Pues va con el tal de Brass y con dos guardias, o sea, Newker y un tal Firim, y le coge manía a Gabriel, piensa que es un niño acomodado, que casi no tiene entrenamiento, que es un inútil, que están sacrificándolo todo para nada. O sea, es el personaje que parece que es un personaje odioso y luego te das cuenta de que a lo mejor no es tan malo como parece, o tan fiero el león como lo pintan. Y eso es lo único que les puedo decir para no reventarles la novela. Yo debo reconocer que esta parte de la historia me gustó muchísimo, esta parte, porque en esta parte de la historia, mis bien hallados y queridos suscriptores, pues esta parte de la historia, pues, lo que se les quiere decir que el combate porque es que, por ejemplo, ya saben ustedes que había una especie de Masaris que se habían peleado con otro y había sido Ansarner. Ya les digo una cosa, no ha habido en 1000 años, que fue el tiempo que ha durado desde la caída de Luminion hasta la época en que ha vuelto el protagonista, Gabriel Ríos, pues nadie ha conseguido derrotar a un Masari. Son un poco como los guardianes de Matrix, o sea, la gente de Matrix, o sea, como el señor Smith, que nadie le había podido vencerles. Pues entonces va a haber un combate, que parece que no tiene esperanza. Este combate me gustó mucho, ha sido uno de los mejores combates que he leído nunca y me ha recordado, no sé si ustedes han leído una novela de la que yo siempre hablo maravillas, que se llama Brave Story de Miyuki Miyabe, El viajero y la torre del destino. Pues si han leído el libro editado por Quaterni, los dos libros, pues se darán cuenta que me recordó mucho al combate con el Cactus Vira. O sea,
Además es una criatura que es que no puedes dañarla, tienes que destruirla con el Zom, por ejemplo. Y además es que, y entonces es verdad que se paga muy caro esa victoria contra Ansarnir, que por cierto, Ansarnir es de los más, a ver, no es un Shin, que es la especie más, que es la especie menos dotada y que sienten asco los propios Masari de esa especie, es lo que se les quiere decir, tienen mucho asco de esa especie, mis bien hallados suscriptores, pero sí que es una especie que yo les debo reconocer que es la especie más débil, o sea, no sé si son los Sin o los Min, o sea, es el más débil y les ha hecho un destrozo brutal, han llegado a matar a uno de los hombres, a uno de los personajes y han dejado a otro casi muy mal herido, casi al borde de la muerte también. Debo reconocer que el protagonista cada vez lucha mejor, o sea, ya al final había conseguido derrotar a uno de los personajes que le había retado y se debe reconocer que el personaje, por cierto, que de Brass trata con mucha altivez en un principio a The Fair, pero no les puedo decir por qué lo hace. Y eso es lo que se les quiere decir. O sea, y entonces ahí es donde le empieza a contar todo, le empieza a contar la historia de Varin, lo de Litzia, el objetivo del grupo, que el grupo de Zarkar Galat, por ejemplo, que es como se llama, por ejemplo, el grupo, pues está compuesto por 9 y que esos 9 hombres son los que van a llevar, esas 9 personas van a ser las que provocarán la liberación del Luminion y el final de los Masari. Eso es lo que se les quiere decir, mis bien hallados suscriptores. Por supuesto, hay un combate en una ciudad y es fascinante. Este libro es sorprendente porque en este primer libro de la saga de Luminion, mis bien hallados y queridos suscriptores, a diferencia de otras obras, pues no acaba bien. O sea, recuerda un poco a Paladín Destino de Dragón. O sea, no es que mi amigo sea un Grindark, que no, para nada, pero es que decidió que el primer libro lo que suele hacer es presentar a los personajes y generalmente suele acabar bien y suele ser el segundo, donde más o menos las cosas se les ponen difíciles y suele tener un final más amargo, más desesperanzado. Aquí vemos como al final como el primer libro parece que es el más duro, o sea, tengamos en cuenta que se cuenta cómo colapsa una gran civilización, como si fuera una novela de Orson Scott Card o Robert E. Heinlein, y luego también, mis bien hallados suscriptores, se cuenta otra cosa. Se cuenta, por ejemplo, cada miembro del grupo, o sea, ya la siguiente novela va a ser muy difícil porque cada personaje va a seguir un rumbo muy distinto y eso va a ser enormemente interesante. Hay personajes que han muerto, o sea que es una novela que es bastante, ¿cómo les diría yo? O sea, no es el final triunfante que uno esperaría encontrar y eso es lo realmente fascinante. Los fallos que ya le he dicho, pues hombre, los mapas, el tema de los nombres, pero es que todo lo demás es que solo puedo decirles que esta es la mejor novela que he leído este año con el permiso de Ozfis, que es la única que yo creo que es ligeramente superior a esta. Estuve pensando si me gustaba más que el Talismán de Set. El Talismán de Set, los personajes me gustaron más, la trama era fascinante, que era el tema de una de un grupo de 4 personas que se enfrentaba a una secta satánica, pero yo ya les dije que había algunas cosas del Talismán de Set que no me gustaron. La novela está muy bien escrita, pero esta es una novela que es pura épica. Yo, de verdad, ha juntado un montón de cosas, la saga Terminator, Mad Max, el planeta de los simios, la saga de Rod Serling de Encuentros en la tercera. No, no. Sí, sí, en la zona. Sí, la zona. Ha contado un montón de cosas. Ha contado un montón de cosas. La serie esta que le gusta tanto a mi amigo el profesor Alfonso Manuel Alfonseca y que Rod Serling era uno de los guionistas, que fue el que hizo el final del planeta de los simios. Es que ha juntado muchísimas cosas que hace que sea esta novela y este libro fascinante y se lo recomiendo. Desde luego es una saga que merece muchísimos más lectores. Como ustedes no podrían haber imaginado, mis bien hallados y queridísimos suscriptores, a esta novela le voy a poner un 5 sobre 5, o sea, la máxima nota y seguramente sea candidata al triunfo final. Es un tema que en este año no he leído buenos libros, este es de los mejores. Este año merecerá la pena por un libro como este. Y ojo que estoy ansioso de leer la segunda parte. Jaime me ha dicho que los otros libros son tan buenos como este o mejores, por ejemplo, y me llega a decir una cosa, que es que aquí de momento estamos en Luminion y en la Tierra, pero que se va a ampliar todo muchísimo, que el tercero
que el tercero va a ser espectacular. Y además es que ha creado algo colosal. Porque Jaime es un escritor que ya saben ustedes que tiene que publicar en Amazon y no tiene el seguimiento que merecería, pero estamos ante una novela realmente espectacular. Si de verdad una buena editorial hubiera cogido este libro, hubiera hecho oro, se hubiera hecho de oro, o sea, porque es muchísimo mejor que lo que la mayoría de los escritores suele escribir. La mayoría de los escritores promovidos por las editoriales suele escribir actualmente. Eso es lo que se les quiere decir, que es una verdadera lástima. Es una verdadera lástima que esta saga no tenga tantos lectores, pero por eso están aquí. Pero por eso está en mi canal, mis bienaventurados suscriptores. Está en mi canal porque para que por lo menos yo la dé a conocer y la gente se pueda interesar por este libro. Así que si les ha gustado esta crítica, por favor, suscríbanse, denle like, posten comentarios interesantes. Y quería contarles una cosa. Me ha dicho Soraya una cosa. Estuve en el Árbol de las Letras porque tenía que hacer unas gestiones allí. Me ha dicho que muy posiblemente, no sé si va a ser el día 12, el día 13 o el 14 pero muy posiblemente uno de esos días venga Juan Manuel de Prada a la Casa India en el Campo Grande a dar una conferencia. No sé si podré asistir porque a lo mejor lo que hago es eso, ir aparte de la sesión de la Asociación Católica Española de Tolkien, porque yo creo que es muy importante que esté con Juan Manuel de Prada y a lo mejor estoy un tiempo con ellos, pero voy a dejar una cosa, por cierto, yo no sé, les iba a decir que mi siguiente crítica podría ser Away Days. No, ahora no me atrevo a decirles cuál va a ser mi siguiente crítica. O la búsqueda de San Aquino, de Anthony Boucher. Por cierto, Anthony Boucher también podría estar en esta lista de sagas posapocalípticas, como la de Gene Wolfe, que es la del Sol Nuevo, no sé si les hablé de ella. Podría estar en esta lista, pero lo que les quiero decir, mis bien hallados y queridos suscriptores, es que ya no sé cuál va a ser la próxima crítica. Tengo algunas también antiguas pendientes. Esta semana, primero, no sé qué voy a hacer. La idea que yo tenía era leer Away Days de Álvaro de Grado, pero puede que las cosas cambien. Además, también tengo que leerme 3 libros, o sea, yo me los voy a leer, pero si puedo, es que yo creo que es conveniente que le cuente a Juan Manuel de Prada la existencia de la Asociación Católica Española de Tolkien y le habla de ella y que le dé la bienvenida de parte del grupo. Así que a lo mejor la decisión que tomo es estar un tiempo con ellos y luego irme a ver si puedo estar con él. Si es a las 7, si no, pues oye, a la suerte. Al fin y al cabo, estar un poco de tiempo, contarles lo que pueda y luego ya marcharme. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Y también espero el viernes también una visita muy importante. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes en la facultad. Así que muy posiblemente, a lo mejor la siguiente semana no leo tanto y tengo que escribir más reseñas. Eso es lo que se les quiere decir. Bueno, espero que este vídeo haya sido de su agrado y espero haberle hecho justicia a la saga de Jaime Blanche. No sé si me habrá quedado un buen vídeo. Yo se les puedo decir que he hecho todo lo que he podido. Yo debo reconocerles que hay alguna cosa que seguramente se me ha olvidado, pero se ha hecho todo lo que se ha podido. Y este libro, se les debo decir una cosa, por el momento no va a tener portada, porque espero que Jaime me envíe, porque esta portada que ven aquí está muy bien hecha, pero Jaime ha hecho otra mejor y es muy posible que saque una reedición. Yo de verdad le aconsejo una cosa, que intente meter algún mapa y un índice de personajes para si va a hacer una nueva edición de la caída de Luminion. Y otra cosa un índice de personajes y un mapa y otra cosa. Yo ya lo he dicho en mi crítica, pero que esas historias que ha recuperado de Luminion y que es el periodo que va de la caída hasta la llegada de Gabriel, que ponga esas historias y las cuente en una antología, que estaría muy bien, que es algo que yo creo que no ha hecho, que no sé si Jaime ha hecho, no sé si ha participado en antologías, pero por lo menos así, o sea, coger esas historias cortas y meterlas en un solo libro. Sería muy interesante y es algo que les aconsejo. Nada más, que Dios les guarde. Y he disfrutado muchísimo estando y pasando este tiempo con ustedes.